Había una vez 4 individuos. El primero se llamaba Todo el Mundo, el segundo Alguien, el tercero Nadie y el cuarto Cualquiera. Había un trabajo importante para hacer. Todo el mundo tenía que hacerlo, pero no se preocupaba porque estaba seguro de que alguien lo haría. En realidad, cualquiera podía haberlo hecho, pero finalmente nadie lo hizo. Al final de cuentas, todo el mundo le echó la culpa a alguien, cuando nadie hizo lo que cualquiera podría haber hecho. Lo mismo sucede con la evangelización entre los creyentes, porque a pesar de que Jesús aseguró y demostró que cualquiera puede evangelizar, todo el mundo cristiano piensa que alguien lo debe hacer. Y como nadie se involucra ni se atreve, principalmente porque creen que no tienen las cualidades necesarias, nadie evangeliza y la iglesia se estanca. Veamos a continuación las cualidades ideales, mas no indispensables, de un evangelista en Felipe, tal como están revelados en Hechos capítulo 8, del versículo 26 al 39. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: Ve al sur, por el camino del desierto, que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: Acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿Entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿Y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado, y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: Dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: Mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje. Descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entretanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino, hasta que llegó a Cesarea. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿Entiendes lo que estás leyendo? El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado, y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra.
Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Enseña esas cosas e insiste en que todos las aprendan. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y a enseñar a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti, cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas, para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Ordenó que detuvieran el carruaje. Descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y predicaban con valentía la palabra de Dios. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas.
Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. El hombre contestó: ¿Y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: Ve al sur, por el camino del desierto, que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Pedro y los apóstoles respondieron: Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: Acércate y camina junto al carruaje. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entretanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. ¿Recuerda cuando jovencito y su madre o su padre le decía: siéntate, quiero hablar contigo? Eso significaba tal vez he hecho algo malo pero de inmediato se daba cuenta, esto es importante. Entonces la pregunta es, ¿me pregunto si Dios me ha hablado y no le he escuchado? La guía de Dios no tiene valor si no la escuchamos. Y nadie más puede escuchar por usted
Quizás haya alguien que pueda darle una sugerencia aquí y allá, pero Dios no habla, mucha atención, la mayoría de las veces no habla para que alguien más venga a decirle algo a usted. Muchas veces mediante otras personas escuchamos a Dios decir algo que se aplica a nuestro corazón, pero Dios puede hablarle personalmente. Le habló al apóstol Pablo, pero habló a personas cuyos nombres no están en la Biblia. Dios les habla a quienes están dispuestos a escuchar. Y todos necesitamos dirección divina en la vida, en cada aspecto, y Dios está listo, dispuesto y comprometido a enseñarnos y hablarnos. Entonces, en lo que respecta a escuchar a Dios, nos preguntamos, ¿cómo habla Dios? Su forma principal de hablar es mediante su palabra, la Biblia. Y a veces la gente dice, ¿por qué usted carga esa Biblia? Le diré, ¿por qué? Porque yo no soy la autoridad, esta es la autoridad. Y si usted asiste a una iglesia donde no ve aún así, no tiene que ser igual, pero si nadie abre una Biblia, debería tener sus dudas. ¿Por qué será que la autoridad final y absoluta no se abre? Porque esta es la autoridad. Y lo que deseo compartir con usted vino de la autoridad. La palabra de Dios, así habla Dios. Esta es su forma principal de hablarnos y también nos habla mediante la oración. A menudo nos da la dirección y cuando alguien me dice, nunca he escuchado a Dios hablar, le contestaría, ¿por qué no está escuchándolo? Porque sé que Dios le habla a quienes no son salvos mediante su espíritu para convencerlos de pecado. Pueden olvidarlo fácilmente y seguir adelante. Dios le habla a cada uno de sus hijos claramente si estamos dispuestos a escucharlo. Le pregunto, en su tiempo de oración, ¿cuánto tiempo dedica a escuchar a Dios? ¿O solo usted habla? Si se sienta a orar y dice, Padre Celestial, quiero darte gracias por este día, y sigue, y luego dice, en el nombre de Jesús, amén, y se levanta y hace lo que planea hacer. Esa no es la forma de escuchar a Dios. Solo quiero decirle que hay que darle tiempo de hablar a Dios. Porque si Él tiene un plan, Él quiere mostrarle cuál es el plan. Dios quiere guiarle en el plan. Cuando Dios habla, le habla a usted en su vida y siempre es bueno. Quizás sea una advertencia, pero hasta eso es bueno. Así que Dios nos habla mediante su palabra, por ejemplo, mediante la oración, mediante las circunstancias. Hay cosas que nos pasan y Dios nos habla mediante ellas. Y le he hablado de una caída que tuve y lo primero que pensé cuando me golpeé la cabeza con el brazo, gracias a Dios no fue el piso, pensé, Señor, ¿qué quieres? Porque no creo que haya accidentes para los hijos de Dios. Y si usted anda en su voluntad y algo pasa, Dios se trae algo. Y de inmediato quería escuchar lo que Dios iba a decirme. Lo escuché, no en ese momento. Me tomó 2 o 3 semanas para comenzar a entender lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Pero Dios tuvo que captar mi atención. Alguien dirá, ¿quiere decir que Dios hizo eso para captar su atención? Puedo decirle sin duda que sí lo hizo. Y lo escuché, gracias a Dios. Segundo, volvería a pasar por eso de ser necesario para que Dios me muestre lo que me mostró. A veces sus circunstancias son dolorosas, pero tiene que preguntarse, ¿qué es más importante? ¿Mi paz, confort, placer o escuchar a Dios? Si está dispuesto a escuchar, Dios usará circunstancias que a veces son difíciles para comunicarnos el mensaje. Y luego a veces Dios puede hablar mediante otras personas. Puede que Dios escoja a alguien que ni siquiera le agrade a usted, o a alguien con que usted le sea difícil mantener buenas relaciones. Pero a veces Dios habla mediante otros. Lo importante es esto, y es que Dios nos habla porque quiere darnos dirección clara y de cómo quiere que vivamos. Y no es sabio que pensemos que Dios tiene un plan y que no lo escucharemos. Escuchar, mucha atención, escuchar es la clave. Así que simplemente le diría que cuando usted decide orar, sea arrodillado, sentado, como sea, piense en esto. Antes de empezar a hablar y antes de empezar a contarle a Dios todo lo que Él ya sabe, o antes de quejarse o lo que sea, ¿por qué no toma tiempo para estar callado? Y solo se siente en silencio y le dice, Padre Celestial, necesito escucharte. Me quedaré callado. Solo quiero que le hables a mi corazón.
y ayúdame a escuchar bien, para hacer exactamente lo que quieres que haga. ¿Cómo cree que Dios responderá a eso? Le diré cómo. Dios le dirá justo lo que necesita escuchar. Y al hacerlo no diga, oh, bueno, fue mi imaginación. No. Dios promete guiarle. Escuche lo que dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero debo reconocerlo, respetarlo, amarlo, adorarlo y obedecer lo que Dios diga. A menudo, para la gente es difícil estar dispuesta a hacer eso y reconocerlo. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: Ve al sur, por el camino del desierto, que va de Jerusalén a Gaza. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Nunca dejen de orar. Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: ¡Mira! Allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?
¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Cálmense. Soy yo. No tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, «Señor, sálvame». Salieron del agua. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo.